Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les dejo el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43 para que en caso de que tengas alguna duda, con gusto puedas marcar, o si te quieres integrar a ese grupo para que te compartamos permanentemente información gratuita. También puedes suscribirte en YouTube como Ramón Herrera Chela, buscas el canal y ahí quedará grabado este video para sus posteriores consultas y más de 200 videos más, por cierto. Equidad de género: este video incluye a la mujer, al hombre por igual. El hecho que mencione ejidatario comunero también incluye pues a la mujer, aplica para ejidos y comunidades. El tema ganador con un margen amplio en esta ocasión es: ¿todavía puedo cobrar la indemnización de mi tierra? Es una pregunta un tanto a veces complicada de contestar. A continuación te comparto lineamientos o aspectos que se deben de tomar en cuenta cuando enfrentas una situación que te lleva a cuestionarte o como abogada, como abogado te hagan esta pregunta. De entrada, tenemos que considerar que todo proyecto de expropiación o de derecho de vía, o en su caso de servidumbre de paso, como pudiera ser la construcción de carreteras, autopistas, libramientos, puentes, o por otro lado puede ser alguna presa hidráulica. Puede tratarse de torres, postes que conducen cables o líneas de energía eléctrica. Incluso también puede tratarse de escuelas o la urbanización de la zona urbana a través de algún programa como lo antes era Coret, hoy Insus, que expropian pues la superficie. De modo que sea expropiación, derecho de vía, servidumbre de paso, cuando el proyecto se aprueba, principalmente lo propone el gobierno federal o alguna secretaría del gobierno federal, este es publicado en el Diario Oficial de la Federación. A esas alturas ya se tomó en cuenta que por ley se va a pagar una indemnización. De modo que el proyecto ya aprobado incluye el respectivo pago de dinero, de todo lo que implica, incluyendo la indemnización que se tiene que cubrir a la persona o al ejido o a la persona moral afectada. Y puede tratarse pues de ejidatarios, de comuneros, de ejidos, comunidades, particulares, etcétera, que resultarán afectados, van incluidos en el paquete que se tiene que pagar. Aquí ya empieza lo interesante. El dinero que se reserva para cubrir la indemnización, que ya está autorizado, insisto en el punto, va a quedar resguardado. Y puede quedar resguardado por cuestión de algunos meses, muchos meses, o hasta años o muchos años. Y el punto es, la cuestión es cómo liberar ese recurso para que sea entregado a quienes corresponden. Ojo aquí, para cobrar ese dinero existen principalmente tres alternativas o tres vías, vamos llamándole así, principalmente porque también puede haber otras más. Número uno, por la vía de trámite directo, administrativo, ya sea hacia la SEDATU, ya sea la SCT, vía directa, porque ahí es donde se va a iniciar el trámite para que se libere el pago de esa indemnización. Número 2, a través del FIFONAFE, que es un fondo que prácticamente se encarga de gestionar recursos que se van a entregar a ejidos y comunidades que pues son afectadas por alguna obra, por algún trabajo que implicó el pago de una indemnización.
Y esa alternativa no es que forzosamente tengan que pasar por FIFONAFE para que puedan recibir los afectados de un ejido, de una comunidad, dicho pago. Y la tercera instancia es la judicial, de acudir ante una autoridad, pero ya más con una intención de pleito, de demanda, de juicio, contencioso pues. Y si se trata de tierras ejidales o comunales o colonias agrícolas, pues la autoridad por excelencia, y que de hecho para eso fue creado, es precisamente el Tribunal Unitario Agrario. Y es el Unitario Agrario, no se vayan a confundir en pretender ir al Tribunal Superior Agrario, porque incluso sobre la sentencia que recaiga, si alguien la va a impugnar, va a ser mediante un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no es ante el Tribunal Superior Agrario. En pocas palabras, el Tribunal Agrario más cercano a tu localidad, donde están ubicadas sus tierras, va a ser seguramente el competente para atender cualquier problema motivado con la falta de pago de esa indemnización. Otros utilizan a los juzgados de distrito, a los jueces federales, a los jueces de amparos llamados, pues para también requerir de ese pago a la dependencia, a la Secretaría de Gobierno o al propio gobierno en sí para que pague. Y también es un instrumento es una vía muy efectiva, el instrumento del amparo indirecto. El detalle está con los jueces de distritos de que no se meten al fondo del problema. Ellos cuidan sobre todo la legalidad de los actos, que se respeten los derechos humanos, y algunos jueces de distritos sí le entran de fondo de que el ejidatario necesita recibir ese pago de esa indemnización, porque la mayoría de los jueces de distrito resuelve respecto a derechos humanos y le deja salvo al perjudicado a que haga valer sus derechos respecto al cobro de la indemnización ante la instancia correspondiente, que por lo general, insisto, es el Tribunal Agrario cuando ya estamos en un escenario de pleito legal. Es decir, se le obliga a la dependencia pública a que pague mediante un juicio a través del requerimiento de una sentencia, de un fallo o de una resolución dictada, insisto, por el Tribunal Agrario o el juez de distrito. Cuando se agota la instancia del trámite administrativo, es decir, directo ante la dependencia que tiene la obligación de pagar, o algún intermediario como puede ser SEDATU, como puede ser FIFONAFE, para que se libere ese pago, pues existe ya establecido un procedimiento interno para liberar y entregar ese pago. Por ahí, dependiendo de cuál es la naturaleza de la obra que se construye, cuál es la secretaría obligada a pagar, cuál es la secretaría o la dependencia también de gobierno a través de la cual se pueden gestionar esos pagos, pues varían los requisitos, las formalidades del procedimiento del trámite o el protocolo. Y sobre todo, el principal requisito es que exista un consenso, un acuerdo respecto a los montos de dinero que se van a entregar por concepto de indemnización, para que eso sea posible vía trámite administrativo, por llamarlo de algún modo. Y vamos con advertencias o cuidados ante este tipo de escenarios. Ojo aquí. En ocasiones existen algunos comisariados, y hago hincapié de algunos porque es incorrecto que pretenda generalizar. Existen también algunos colegas, abogados, abogadas, que cobraron, o comisariados que cobraron y no reportaron el pago, o lo reportaron parcialmente. Y las personas perjudicadas o afectadas que tienen derecho a la indemnización, pues siguen confundidas, siguen engañadas, siguen esperando a que se les entregue dichas cantidades de dinero. O también me ha tocado casos, son mínimos, pero sí hay, de que otras personas cobraron la indemnización en lugar de la persona que tenía verdaderamente el derecho. Porque a veces, por las prisas de construir alguna obra, que vienen etiquetadas, por cierto, traen un plazo de vigencia, no falta que hagan documentos chuecos, documentos ilegales, pues, nada más con el fin de poder conseguir ese cobro. Y a veces la dependencia del gobierno, pues para que no se les atore el trámite de las obras, pues le pagan prácticamente a quien acredita a su criterio
que sí pudiera tener el derecho a recibir ese dinero. También se dan esa clase de situaciones, sobre todo pues cuando se da ahí los manoteos políticos de relaciones o tráfico de influencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. O a veces lo que es el asesor, el dirigente, el líder, no sabe qué hacer ante este escenario. Y ante ese desconocimiento, porque siempre he dicho que el pago de una indemnización es una experiencia única y seguramente va a ser la primera y la última ocasión en la vida que alguien le pague una indemnización por sus tierras. Entonces se cometen varios errores y echan pues a perder a veces los dirigentes, los asesores, el cobro de una indemnización que pudo haber sido rápida, que pudo haber sido sencilla, que pudo haber sido en un monto lo suficientemente justo, lo suficientemente razonable. Como decimos para acá, para el norte, a veces agarran monte, agarran hacia el camino equivocado, agarran por la vía incorrecta, plantean el problema ante la instancia incompetente, como por ejemplo a veces andan enredados allá con la fiscalía, con el Ministerio Público y no tienen nada que ver esas autoridades en el pago de indemnización. Andan presentando denuncias de allanamiento, de despojo, de daños. Y en efecto sí se da, pero no es la naturaleza de esos actos la que se reclaman. O de plano, por andar tomando las decisiones incorrectas, estancan el asunto. Y no hay para cuando lo puedan destrabar, no hay para cuando salga de ese atolladero. Y ojo aquí, con eso llegamos a una conclusión también interesante. No en todos los casos es culpa del gobierno que el afectado o el que el perjudicado no haya cobrado su dinero al que tiene derecho por concepto de indemnización. Entonces seamos por ahí objetivos al momento de analizar esta clase de situaciones. Y a manera de conclusión, puedo asegurarles que al día de hoy existen varios ejidos y comunidades, incluyendo parcelas o tierras pues que fueron afectadas por alguna obra pública que tienen derecho al pago de la indemnización y que simplemente no la han podido conseguir por los motivos que te vengo exponiendo. Hay otros más, pero estos son los que predominan. De hecho, también nos encontramos con pagos a los que se tiene derecho sobre obras que al final de cuentas no se ejecutaron o que quedaron en el abandono. Incluso hay esa especie de confusión por parte del ejidatario, de la comunidad, decir, bueno, es que aquí van a trazar un aeropuerto, no lo construyeron siempre, ¿qué hacemos? ¿Tenemos derecho aún así a cobrar el pago de la indemnización? Y si no se ejecutó la obra, ¿qué? ¿Nos van a regresar la tierra? Esos factores influyen, pero eso va a ser tema de otro video para no confundirnos. O también sucede que tienen derecho a que si ya se les pagó la indemnización, pero al final de cuentas los ingenieros hicieron malos cálculos iniciales y se dan cuenta de última hora que ocupan más terrenos, a eso se le llama excedentes. Y por esos excedentes tiene derecho el perjudicado a recibir también el respectivo pago. En pocas palabras, hay como tesoros escondidos en varios ejidos o comunidades. Es decir, desconocen que tienen derecho a ir a tramitar o ir a demandar el pago de dinero a su favor por concepto de indemnización. De hecho, también me consta que existen obras que se construyeron hace muchos años, que el ejidatario ya dio por sentado que ahí no recibió nada, o ya se resignó que no le toca nada, y ahí está el dinero guardado. Obviamente no van a venir los funcionarios de gobierno a tocarle la puerta al ejidatario y decir, hey, no has ido a cobrar tu cheque. No le van a ir a buscar, oye, ve y recoge tu dinero. Eso tiene que ser por cuenta del afectado cuando se asesora correctamente. De modo que si tú que me estás escuchando, colega, o usted ejidatario, ciudadano,
tiene alguna situación que se le parezca un encaje en este tipo de problemas que estamos planteando, deja su comentario, aquí le vamos a ayudar, o incluso puede mandar un mensaje, una llamada al celular o al WhatsApp 6691 13 70 43. La asesoría es completamente gratis, la orientación también. Si usted considera que su caso encaja o algún conocido de usted se encuentra en una situación como la que estamos aquí planteando. Y pues si por ahí se enteraron de algún otro tipo de situación que pueda complementar ese tema, pues déjalo aquí en sección de comentarios, nos va a servir mucho a todos, incluyéndome también, pues para tener mayor conocimiento sobre este tipo de situaciones especiales. Pues bien, continuamos con el video extra, ¿por qué el cobro de la indemnización de tierra se convierte en un problema? Vamos a hacer un pequeño corte y reanudamos en este mismo canal enseguida.